conmovidos, ¿no? Porque realmente esto pone a la luz un hecho que es aberrante, un hecho que es contra natura, un hecho impensado, porque así como lo dijo bien el abuelo de Lucio, ¿quién podía pensar que una madre puede hacer semejante, cometer semejante aberración nada menos que con su hijo, ¿no es cierto? Es, es un caso de esos que va a quedar como un caso emblemático, porque no son casos que se viralizan ni que se visualizan cotidianamente. A ver, si tenemos que pensar, vamos a decirlo de esta manera. A Lucio lo someten, entre otras cosas, voy a decir algunas de las vejaciones a las que fue sometido Lucio. Primero le quiebran la mano, hay que quebrarle la mano a una criatura, ¿no? Quiero decir, Sí. te tiene que dar realmente, moralmente tenés que poder quebrarle los deditos a tu propio hijo. Le quiebran la mano, lo primero que dicen es... Después podemos hablar de las instancias en las cuales los hospitales deberían haber actuado y los colegios deberían haber actuado sobre parte de lo que estaba pasando con Lucio, porque esto se podría haber prevenido. Si el Estado hubiera estado atento, esto se podría haber prevenido. Lo cierto es que sucede esto en primera instancia. Después nos encontramos con un cuerpo, cuando se realiza la autopsia, nos encontramos con un cuerpo en el cual parecía que tenían la práctica, estas mujeres, de utilizar su espalda para apagarle cigarrillos encendidos, con lo cual tenía muchísimas quemaduras en los brazos, en la espalda, y quemaduras compatibles con cigarrillos apagados. Le apagaban cigarrillos mientras estaba jugando. En algún otro momento se le ocurre, además, que podía llegar a ser divertido jugar con su ano, y lo penetran con 5 añitos. Lo golpean y el momento final, el momento del deceso, el relato que hace, un relato que hemos leído aquí, el relato que hace su asesina, tiene que ver con que llega, ve que se está portando mal, comienza a patearlo, se da cuenta que se excedió en el golpe porque Lucio no podía respirar, le pega una ducha, cuando le da una ducha él trataba de hablar, lo lleva a la cama, lo sienta, cuando vuelve había caído ya sin la posibilidad de poner sus manos y estaba muerto, lo mueve con el pie para ver, como si fuera una cosa, ¿no? Lo mueve con el pie para ver si reaccionaba, no reaccionaba Lucio, estaba muerto, en este caso, bueno, y ahí se da esta circunstancia. Yo le pregunto, doctor, así como en algún momento hemos pensado que, y coincidimos en que en algunas de las sentencias se han equivocado Sí. los tribunales, así como hemos dicho que es importante que se tenga la responsabilidad necesaria. En este caso, ¿corresponde una prisión perpetua? Sí, sin duda que el fallo se ajusta a derecho, pero hay algo que usted, Martín, fíjese, ningún animal de ninguna raza actúa así con la cría, con el hijo. Es decir, yo creo que es impensado que un ser humano que está en sus cabales, en su sano juicio, pueda obrar de esta forma. Lo que yo comparto con usted es que el Estado debió estar presente para que esto no sucediera. Y el Estado pretende ahora, casi como una cuestión, le diría yo, más periodística, más para la tribuna que otra cosa, salir con un pedido de juicio político a la jueza que le dio la tenencia a esta mujer. Yo creo que si los mecanismos hubieran funcionado correctamente para brindarle a esa jueza un panorama de lo problemático y de lo riesgoso que hubiera sido darle a la mamá la tenencia, esto se hubiera evitado. Entonces yo creo que fallaron un montón, como dijo bien usted, un montón de controles que el Estado debe hacer previo a otorgar una tenencia o no de un menor que está en conflicto respecto de si el padre o la madre son los que lo tienen que criar, ¿no es cierto? Ahora, doctor, ¿por qué si fallan esos resortes, efectivamente, porque vamos a coincidir en esto, doctor, los dos? Si la jueza hubiera tenido los elementos para saber que la madre era una persona violenta, no le hubiera dado la tenencia. Yo estoy de acuerdo con usted. Claro, Ahora, claro. ¿por qué nosotros tenemos que asumir una justicia en la cual si una criatura, si una madre decide irse a conocer el Congo, si se quiere, dejar a su hijo y después volver y pedirlo, la justicia inmediatamente va a interpretar que por ser madre o por ser mujer va a tener que quitarle la tenencia al padre, que era quien tenía efectivamente la tenencia después de que la madre había renunciado a la misma? ¿Por qué se dan esas circunstancias? ¿Por qué se da esa Bueno, prioridad respecto de la madre todavía? Si en definitiva estamos tratando de pensar en un Estado justo en términos de derecho. claro, lo que sucede, Martín, es que como bien lo señala usted, ahora es como que hemos pasado de un extremo a otro. Ahora todo lo que dice una mujer, inclusive frente a un relato que puede no ser muy consistente, pero si se contrapone al relato del hombre, hay que estar al relato de la mujer. Hay un tratado internacional que es Belém do Pará, ese tratado que es incorporado por la Constitución como Carta Magna y como ley suprema para nosotros,
hasta fíjense que en los casos de abuso o en los casos más diversos, teniendo la palabra de uno contra la del otro, siempre hay que estar a lo que la mujer dice. Y creo que es un error, este caso ha evidenciado eso, que no siempre por su condición de mujer puede ajustarse a la verdad su relato, porque si no también estamos haciendo una cuestión de género, pero en contra del hombre. Es lo mismo que tanto se venía pidiendo, porque la mujer siempre fue vapuleada, a la mujer nunca se le creyó, y nadie está para discutir eso, porque ciertamente en una sociedad machista hasta teníamos un código penal que diferenciaba mujer honesta de mujer deshonesta. Pero ahora nos hemos ido a otro extremo, en donde directamente, con el perdón de la expresión, es palabra santa lo que dice una mujer. Aunque el varón venga y diga, no, ese chico está en grave riesgo, es hoy la palabra de la mujer lo que manda. Sí, es parte, sí, estoy completamente de acuerdo, la verdad que estoy completamente de acuerdo en este sentido, a costa de que sucedan este tipo de cosas, ¿no? Que si nos ponemos a pensar, y esto es una pregunta que le quería hacer, ¿usted encuentra elementos de odio en este crimen? ¿Usted encuentra un crimen de odio por el género de Lucio en gran medida? Sí, yo creo que sí. Obviamente que será un especialista en la materia que le haga pericias psiquiátricas a estas dos, ya no se le puede decir personas casi, ¿no es cierto? Sí, yo coincido A con estas usted. a estas dos enfermas, porque en cierto modo están enfermas. Nadie No, porque los enfermos son personas. Yo creo que estos dos monstruos hay que tirarlos a la basura. Digo, quiero decir, con esto, que no salgan más de la cárcel, que no salgan nunca más de la cárcel. Eso seguro. Eso seguro, y eso es algo que en lo que todos coincidimos. Yo creo que nadie en esta sociedad podría pregonar algo distinto. Ahora bien, yo insisto en esto de que cómo puede ser que el Estado, que estuvo ausente para que esto sucediera, ahora pretenda ir contra la jueza, y no es ni defender a los jueces, porque los jueces, ya lo hemos hablado, se equivocan y muchas veces están sujetos a estas presiones de tratados internacionales que siempre están a favor de la mujer y se ven obligados a tomar este tipo de resoluciones. Pero yo lo que querría saber es si realmente esa jueza pudo prever que esto iba a pasar. Y eso es lo que creo que nadie puede prever, una animalada como la que ha sucedido. No tengo duda. Hay que estar hay que estar en el lugar de la jueza, también digo esto, porque hay que ver cuáles eran los resortes, como bien dice usted, o cuáles eran los elementos que ella tenía para tomar una decisión así. No tengo duda de que no lo pudo prever. No tengo duda de que en este caso posiblemente, porque es posible que la enjuicien y le quite. Es muy posible por la relevancia del caso. Es muy posible que esto suceda. Es muy posible que se pueda llegar a apurar y efectivamente dar. Ahora vamos a hablar con el abuelo de Lucio, una ley Lucio. Pero hay una realidad también que tiene que ver con que para realmente ir un poquito más lejos vamos a tener que rever parte de lo que tiene que ver con los protocolos de acción. Protocolos que en este caso, como usted explica, doctor, hoy dan o otorgan un peso, una naturaleza casi de sacramento a lo que dice la mujer en contra y en pos de defenderla respecto de lo que dice el hombre. Entonces siempre el hombre que sea acusado de alguna u otra manera se invierte la cara, tiene que comprobar que efectivamente es inocente, cuando no debería ser de esa manera. Con lo cual hay una situación que se deberá rever en la Argentina y que me parece que este puede ser un caso paradigmático, un caso bisagra, de un chiquito que por ser hombre es asesinado de una manera brutal. Brutal. Sí, exactamente. Yo confío plenamente, como usted me ha explicado usted y lo ha graficado en forma perfecta. El tema es ese, cómo el Estado puede hacer para que esto no suceda, porque también debemos pensar que supongamos, en la hipótesis de que al Lucio se lo hubieran entregado a su papá, y en una visita durante un fin de semana que tiene derecho a pasar con su mamá también, porque también podría ser que la tenencia la tuviera el padre, Cristian, digamos, y que fuera la madre la que la tenía ocasionalmente fin de semana de por medio o de acuerdo al régimen de visita que se fije. También podría haber sucedido en ese tiempo y en ese contexto este hecho. Entonces, es como que yo digo, pedir la cabeza de la jueza ahora, cuando es algo que ella no pudo prever seguramente, y habrá que ver cómo se prueba esto de que ella no hizo lo que debía hacer, porque el Estado no tiene herramientas. Estos informes ambientales y estas cuestiones se hacen casi en un formulario, casi a la ligera. No hay un estudio a fondo, claro, porque yo creo que una pericia sobre estas mujeres ya hubiera arrojado estos indicadores, porque no creo que realmente estén en su sano juicio y no creo que haya sido fruto de una reacción espontánea, sino que son así y vienen con esta enfermedad, por así decirlo, de larga data. Yo creo que una pericia ellas no la pasaban, con el perdón de la palabra.
Ahí está, es siempre muy interesante, siempre muy claro, doctor. A nosotros nos es muy útil poder escuchar sus conceptos para la gente. Es siempre muy interesante contar con usted aquí en el programa. Le quiero mandar un fuerte abrazo y buen fin de semana. Muchísimas gracias, Martín. Igualmente, a sus órdenes para lo que necesite.